suelo ser bastante densa y dispersa como para tener ciertas ideas bases y también que fluya la conversación. Todo acerca de lo que voy a hablar parte desde experiencias en las cuales han atravesado mi cuerpo y mi vida. Creo mucho en el conocimiento situado como fuente de conocimiento, valga la redundancia, y no tanto en... O sea, siento de que, si bien es cierto, han habido producciones académicas sobre múltiples temas, pero que una forma más directa de poder construir es desde este conocimiento situado y desde también reencontrarme, conocer a más personas gordas y cuyas cuerpos estén atravesadas por otras intersecciones de las cuales he aprendido y también me han hecho interpelarme y cuestionarme, a quienes agradezco a pesar que no estén acá, porque gracias a todas estas personas es que siento que estoy en el lugar en el que estoy. En ese sentido, se habla de el nombre de este conversatorio, por así decirlo, es gordofobia en tiempos de cuarentena. Y para eso quisiera saber, como con total honestidad, cuántas personas de acá están familiarizadas con el concepto de gordofobia tal cual. Es como, tal vez, si levantan la mano, ¿quiénes han escuchado el término gordofobia? Y para quienes lo hayan escuchado, es como, ¿qué es lo que entienden por gordofobia? Tal vez unas dos intervenciones. Me gustaría principalmente si es que pueden ser personas gordas quienes den estas primeras intervenciones, o sobre lo que han escuchado. Acá no es ningún tipo de evaluación ni nada por Yo, el estilo, es yo, como, suéltenos. Oli, perfecto. yo, Sí, yo. Ay, bueno, ¿quién? No sé. ¿Yo? Ya, tú, bueno, Luchito. dale. Bueno, soy gorda, entonces, literalmente he sido gorda durante toda mi vida. O sea, sí, pues desde que soy niña. Este. Entonces, ese tema siempre ha venido como que tipo calándote y como que diciéndote que está mal, man, ¿ya? O sea, que está completamente visto a mal, que nada te va a quedar bien, que nadie, que literalmente hasta tus familiares te empiezan a comentar que no vas a conseguir pareja, que no vas a poder conseguir trabajo en un momento, y literalmente, o sea, por ejemplo, para mí ha sido súper difícil, a pesar de que, tipo, entre comillas, he podido tener una educación eh, que para Perú podrías decir que es una educación privilegiada en una universidad particular, porque literalmente muy pocas personas pueden llegar a una universidad particular, entonces en Perú, literalmente, y es súper lamentable que la educación de calidad, entre comillas, sea privilegio, ¿no? Entonces, para mí, en tema laboral al menos me afectó, no es que me afectó porque, o sea, es como que como que tipo yo diga, ay, que me siento mal por ser gordo y por ser gordo no puedo conseguir trabajo, no, o sea, es como que decía, oye, men, ¿qué onda con esta gente que te descalifican por eso? O sea, no ven tu intelecto, no ven tu capacidad, no ven tu carisma, no ven nada y ven tu aspecto. Han habido 1000 entrevistas que he llegado hasta las finales porque tipo pasaba y tipo psicológicamente, intelectualmente llegaba hasta cierto punto, pero cuando tenían que elegir entre dos personas en la fase final, obviamente me sacaban, ¿por qué? Por gorda. O sea, te das cuenta que toda esta vaina es como que... Y esto no es, o sea, es como que las personas lo normalizan al momento de decir, ay, es que estás gordo, pues deberías bajar de peso y ya vas a conseguir trabajo, ¿no? Y es como que, ¿qué onda, no? Y bueno, eso es por lo que ahora, bueno, eso, les quería comentar eso. Perfectamente. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Bebé, Oli, ¿yo? Sí, A mí me pasó algo que parecido a lo que comenta Luchita. O sea, en los exámenes médicos para entrar a algún trabajo me ha pasado eso, ¿no? Tienes mucho peso, así no vas a poder trabajar y pasan muchas cosas, ¿no? Ocupas mucho espacio, en el transporte, en distintas cosas, ¿no? Y es una... Igual que Luchita, yo toda mi vida he sido gordo también y eso atraviesa muchos espacios de tu vida, ¿no? Y es duro. totalmente, bebé. En ese sentido, tal como la propia palabra lo dice, la gordofobia, bueno, el punto de partida de la gordofobia es el odio hacia los cuerpos gordos, tanto el odio a cuerpos gordos que sean ajenos como el odio que uno mismo se puede autoinfligir
por ser una persona gorda. Cabe resaltar de que si bien es cierto, como en cualquier opresión, pueden haber personas gordas que tengan mucha gordofobia interiorizada, pero las personas gordas no se benefician de la gordofobia a diferencia de las personas corponormativas. Y en ese sentido, también la gordofobia tiene que ver con esa amenaza o el miedo que se tiene a llegar a hacer algo, en ese sentido, a ser gordo. Por lo tanto, cualquier deseo de bajar de peso siempre va a tener como trasfondo la gordofobia. Eso es como una de las frases que siempre me gusta mencionar. Cualquier deseo por bajar de peso siempre tiene una base gordofóbica, lo cual hace de que sea una de las opresiones más complicadas de poder erradicar, porque es algo que se nos ha impuesto desde pequeños, pequeñas, pequeñas, y que también está atravesado desde este concepto de la salud, que también es algo que más adelante vamos a hablar para desmantelar todos estos mitos que existen sobre la gordura. En ese sentido, dado que el cuerpo es nuestro mecanismo, es el espacio a partir del cual socializamos, a partir del cual nos vinculamos, el cuerpo adquiere una dimensión política. Y definitivamente este cuerpo, los cuerpos que habitamos, están influenciados completamente desde la colonialidad. ¿En qué sentido? En que cómo sentimos, cómo deseamos, lo que consideramos como éxito, como felicidad, está marcado por la colonialidad, por todos estos patrones que se han impuesto como parte de la hegemonía para alcanzar ese progreso y ese desarrollo, y que también habla mucho de cómo el tiempo es visto desde esta perspectiva colonial, que es como el tiempo lineal hacia el futuro, en donde y en este sistema los cuerpos gordos somos percibidos como cuerpos cerrados, es decir, como cuerpos que fueron fallados, que nacieron fallados y que tienen una promesa de mejorarse a medida que se esfuercen individualmente para llegar a ser ese otro cuerpo. Y es como que las personas gordas casi siempre vivimos condicionadas a un futuro. Porque lo que siempre se nos dice es, bueno, si te pasan múltiples cosas por ser gorda, el problema no es la sociedad que te está discriminando, el problema eres tú, y si te esforzaras más, si te alimentaras menos, si cerraras la boca, si hicieras dieta, etcétera, vas a llegar a esa promesa de cuerpo que es como, y aparte desde siempre meternos este miedo a la muerte, porque es como que algo que las personas gordas hemos convivido toda nuestra vida, incluso desde nuestros propios hogares, es este miedo a la muerte, porque es como de meterte en la mente de que literal si sigues con ese estilo de vida, vas a morir. Y siempre vivimos en condición a un futuro sin vivir el presente. Siempre estamos condicionados a que recién podremos hacer todas las cosas que queremos hacer a medida que bajemos de peso. Y es como si nuestro cuerpo no tuviera una posibilidad de existir. El activismo gordo en ese sentido nace como una lucha para politizar el disciplinamiento corporal que existe. Definitivamente el cuerpo, como este territorio político, atraviesa múltiples luchas, así como la lucha feminista, la lucha LGBTQ, busca control sobre el cuerpo, sobre sus deseos, etcétera. El activismo gordo busca politizar este disciplinamiento que existe sobre nuestros cuerpos, que tiene que ver con la forma, con todo ello. Y acá justo tomé unos apuntes a una activista que tuve el placer de conocer, que se llama Lucrecia Mazón, que justo ella mencionaba que, por ejemplo, el sistema de tallas tal y cual lo conocemos es un sistema de tallas completamente colonial, y citaba, por ejemplo, que en Guatemala un grupo de mujeres mayas estaba bastante familiarizado de que el sistema de tallas se construía en base a etapas de vida. O sea, habían prendas para niña, prendas para jóvenes y prendas para adultas. A diferencia del sistema de tallas occidental que está basado en tamaño, que es small, medium, large, large. Por ejemplo, el nivel de occidente, las tallas están relacionadas a cuánto espacio ocupamos en vez de colonial. Como también una de las formas en las cuales la gordofobia ha sido más naturalizada es justo a partir de estos discursos médicos respecto a que supuestamente ser gordo es como casi estás listo para morir. Y que hace que incluso, tal vez acá siento que las personas gordas que están acá pueden respaldar, y me gustaría tal vez escuchar algunos de sus testimonios, tiene que ver con cómo el asistir al médico puede ser una de las experiencias más violentas por las cuales hemos atravesado. Voy a hablar, por ejemplo, desde mi propia experiencia. Tal vez siento que una de las experiencias que marcó mi cuestionamiento como persona gorda fue
cuando recuerdo que trabajaba en el Ministerio de Economía y justo trabajaba en proyectos y se me habían asignado proyectos de 3 regiones, que eran Cusco, Puno y Apurímac, y tenía que viajar, recuerdo, a Puno. Entonces me dijeron, bueno, tienes que hacerte exámenes médicos porque, bueno, como para garantizar de que no te vaya a suceder algo. Porque, claro, lo primero que vieron es como, bueno, este está gordo, entonces si va a Puno se muere. Entonces dije, bueno, voy a ir al médico, asistí al médico, me hicieron los exámenes de triglicéridos, glucosa y no me acuerdo otros exámenes más. Y cuando me dan los resultados, o sea, los resultados arrojan de que mis niveles de colesterol, glucosa estaban como en un promedio. Entonces fue como, bueno, ya con esto, entonces dame el certificado que estoy como en condiciones aptas para viajar. Y recuerdo que la doctora me dijo, si bien estás bien de salud, por autoestima te recomiendo bajar de peso. Y recuerdo que eso para mí fue como, en esa época recuerdo que me quedé callado, pero resonó mucho porque era como todo lo que me habían dicho en el hogar respecto a que, bueno, definitivamente mi cuerpo es casi visto como enfermo, pero aún así los exámenes médicos del sistema médico reafirman que soy una persona saludable. ¿Por qué recibo este acoso y violencia por parte del personal médico? Y definitivamente siento que esa experiencia que la tuve, creo que tenía 19, 20 años, marcó como un antes y un después, porque comencé a ver de que definitivamente muchas de las narrativas que tienen que ver con la patologización de la gordura están basadas realmente en prejuicios. No sé si es de que alguna persona gorda acá quiere comentar cuál es su vinculación con el sistema médico, con la experiencia de ir al médico en general. Si alguien quiere compartir, también si no es como completamente, porque igual son experiencias bastante duras, son experiencias vinculadas al dolor, dado que las personas gordas generalmente vivimos que generalmente todos los espacios suelen ser violentos, incluso el hogar, que debería ser como uno de los espacios más seguros, termina siendo un espacio que te obliga a las dietas, y desde esta manipulación emocional como haz dieta porque así no te vas a morir, y es como desde las buenas intenciones de los familiares, pero que terminan generando todo un conjunto de violencias hacia nuestras cuerpos, y definitivamente nuestra vinculación con la alimentación termina siendo una vinculación bastante tóxica, bastante desde comer por ansiedad y luego sentirte culpable y asqueroso por comer esa cantidad, los desórdenes alimenticios, el matarte de hambre y sentir de que cuando ya te empiezan a doler las tripas o el estómago es que ya estás haciendo algo y porque ya estás bajando de peso. O sea, toda esa vinculación con el cuerpo que es completamente violenta. No sé si es que Bebé, alguien quiere... Sí, bebé. a mí, por ejemplo, me ha pasado parecido a ti, o sea, tipo, en exámenes estar bien, pero no sé, por ejemplo, tuve una caída o un golpe y no es, oye, haz terapia o usa tal medicina, no, baja de peso. O no sé, qué no es que tiene, no, baja de peso. O sea, todo se resuelve en ese sentido, ¿no? Sí, bebé. Sí, totalmente. O sea, ya es justo como muchas personas gordas optamos por no ir al médico porque literal es como que vas por cualquier dolencia. Incluso este año me pasó, sí, este año fue a inicios de que tuve un accidente con un hisopo. O sea, el algodón se me quedó en el oído y tuvieron que hacerme un lavado de oído. Fui a la clínica y lo primero que fue como ya cita de cardiología y fue como, estoy yendo por un hisopo. ¿Qué tiene que ver mi peso en esto? O sea, y ya obviamente ahora con más herramientas fue como debatir y discutir al respecto diciendo que eso es completamente violento y bueno, como acceder a toda esa información me permitió, por así decirlo, que pudieran darme un trato más digno, aunque igual también fue un trato violento, pero dado que el activismo gordo todavía no tiene una visibilidad tan grande como otros activismos, eso hace de que estos discursos todavía estén, como no tengan tanta visibilidad, valga la redundancia, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría hacer la asociación que existe entre gordofobia y capacitismo. Para eso, ¿cuántas personas que están aquí han escuchado alguna vez el término capacitismo y saben qué significa? A ver. ¿Capacitismo han escuchado?
Ya. El capacitismo habla sobre el valor que tiene un cuerpo en base a sus facultades, en base a su funcionalidad. Es como dentro del sistema colonial se estableció que existía un cuerpo específico que tenía ciertas características: belleza, capacidad de deseo, capacidad de funcionalidad y forma. Desde el capacitismo, que es esta jerarquización del valor de los cuerpos en base a su funcionalidad y en base a su normalidad, es que surgen aquellos cuerpos que son productivos para el sistema como aquellos cuerpos que no son productivos para el sistema, que tienen que ver con, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas neurodiversas, las personas autistas, entre otras. Todo aquel espectro que salga de la hegemonía blanca, neurotípica, esbelta, heterosexual, cisgénera, termina siendo espectorado dentro de este sistema capacitista. ¿Y por qué el capacitismo está tan unido a la gordofobia? Porque cuando surge el capacitismo dentro del sistema colonial, surge a partir de la antropometría, que tiene que ver con la medición de las capacidades y cualidades que tiene el cuerpo humano. En ese sentido, estas mediciones que surgen en la época de la revolución industrial y que surgen como para medir el valor de los cuerpos para producir cierta cantidad, terminan siendo estándares que se repiten en la actualidad. Por ejemplo, y acá justo voy a empezar con rompiendo los mitos que existen sobre determinados indicadores, entre comillas, de salud que nacieron en esta época. ¿Cuántas personas de acá, por ejemplo, saben qué es el IMC? ¿Saben qué es el IMC? ¿Qué es, Luchita? Es el índice de masa corporal. Ya, perfecto. ¿Ustedes saben cuál es el origen del índice de masa corporal? No, ya. Entonces voy a mencionar, acá justo tengo el nombre de la persona. El índice de masa corporal nace en la época de la Revolución Industrial y nace a partir de Adolf Quetelet, que es el padre de la bioestadística. A esta persona se le encargó en la época de la Revolución Industrial que elaborara un indicador aritmético que era para medir cuál era el peso mínimo que debía tener un trabajador para volver a la fábrica todos los días. Este indicador, que tenía que ver con este peso mínimo que tenía que tener este trabajador para producir una cantidad mínima en el marco de la Revolución Industrial, se convirtió en un indicador que está presente en la medicina y que, si podemos ver en su origen, es un indicador que no tiene nada que ver con todo lo relacionado a la salud, sino tiene que ver con cuánto una persona tiene que pesar como mínimo para producir cierta cantidad, y tomando como referencia un cuerpo blanco francés del siglo XIX. Entonces podemos ver cómo uno de los mecanismos bajo los cuales opera la colonialidad es la universalización. ¿Qué quiere decir eso? De que aquello que pensamos como nuestra realidad lo tratamos de expandir como realidad universal. Y en ese sentido, la gordofobia está estrechamente vinculada con la colonialidad, porque todos los patrones corporales que son vistos como saludables, bellos y deseables han sido o han nacido como referencia de los cuerpos europeos blancos coloniales de determinada época. Y que eso hace de que toda la configuración sobre el deseo, sobre lo bello, sobre lo estético, sobre lo saludable, tienen como referencia cuerpos blancos, cuerpos delgados, cuerpos entre comillas bellos, y cuerpos que tienen una determinada forma, ignorando completamente de que en cada continente hay ciertas formas del cuerpo, primero por el acceso a determinada alimentación, y que eso no hace de que ciertos cuerpos sean más saludables o menos saludables que otros, sino que todas las personas tenemos distintas estructuras corporales, y que indicadores como el índice de masa corporal, que nació en base a la referencia de un cuerpo blanco para producir, ha terminado instaurándose como un discurso médico, como si este indicador reflejara la salud de una persona. Y eso hace que dentro del establecimiento del IMC hay personas que, claro, están en el peso correcto, y hay otras personas que salen de ese peso. Y obviamente surge justo este término de ser una persona obesa porque te excedes dentro del índice de masa corporal, y eso hace de que cualquier cuerpo que salga de esta operación aritmética, porque es solamente una operación aritmética, sea calificado como un cuerpo enfermo. Lo cual hace que
que obviamente nuestro cuerpo, las cuerpas gordas sean automáticamente calificadas como cuerpas enfermas y que esté estrechamente vinculado con lo que pasan, por ejemplo, lo que históricamente ha pasado con muchas cuerpas, por ejemplo, las cuerpas trans y la patologización de las identidades trans. La antropometría, con este sistema de medidas, justificó también en su tiempo la inferioridad racial y la justificación de la esclavización, porque se mencionaba de que la masa encefálica de las personas negras estaba por debajo de la masa encefálica promedio y que por lo tanto no podían ser personas que accedieran a ciertos derechos, y estos discursos justificados en la medicina han legitimado determinadas opresiones. Pasó también con las mujeres diciendo que la menstruación estaba estrechamente vinculada con la histeria y que por lo tanto era una justificación para que no puedan votar, ya que eran personas que no podían tomar decisiones correctas por este tema médico. Pasa con las identidades trans, ha pasado con la patologización de los afectos no heterosexuales. Y si bien es cierto, cada cierto tiempo el sistema médico ha tenido que disculparse por esos errores, que no nos hace pensar de que también todas las construcciones, todos los discursos y narrativas que han sido construidas sobre los cuerpos gordos, también no sean en un futuro deslegitimados como error. Y de hecho de que ya últimamente se han estado haciendo determinados exámenes, pruebas y estudios que hablan sobre, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en determinadas poblaciones, no me acuerdo, en ciertos pueblos de Europa, donde el peso promedio de las personas es 150 kilogramos. Y se mencionaba de que eran, obviamente, pueblos alejados de la civilización, del acceso a tecnología, entre otras cosas, y cuando se examinó los niveles de salud, que tiene que ver con triglicéridos, glucosa, con peso, entre otras cosas, arrojaba de que el estado de salud de estas personas que pesaban más de 150 kilos promedio tenían indicadores de salud que estaban por encima del promedio. Y era como, ¿cómo puede ser posible de que personas que bajo el sistema médico tradicional serían percibidas como obesas tengan tan buena salud? Y justo ahí se habla sobre, en realidad muchas veces el tener un cuerpo gordo no es lo que te enferma, sino lo que te enferma es la violencia social que surge hacia el cuerpo gordo. Y que no es casualidad de que cuerpos que son históricamente sometidos a la violencia, como cuerpos gordos, cuerpos racializados, personas LGTB, personas trans, etcétera, generalmente tengamos problemas cardíacos, por ejemplo. ¿Y es acaso porque nuestros cuerpos en sí mismos, nuestra genética está predispuesta a sufrir de ataques cardíacos o a sufrir problemas del corazón? No, sino es cuánto de la violencia social nos termina enfermando, cuánto estos discursos y narrativas gordofóbicas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, terminan enfermándonos y afectando nuestra salud mental, nuestra salud emocional, y que eso se termina somatizando en enfermedades físicas. Y es como, en realidad, comencemos a cuestionar nuestra asociación automática entre cuerpo gordo y cuerpo enfermo, porque muchas veces la enfermedad surge por la violencia social que existe hacia estos cuerpos. Porque es innegable que salir a la calle y pensar que de que al menos una o dos veces vas a escuchar un comentario negro de mierda, gordo de mierda, ir a un espacio donde lo primero que te van a decir es, uy, ya subiste de peso, oye, no comas tanto, o sea, todo ese nivel de ansiedad que te genera, eso definitivamente va a tener un impacto en tu salud, eso es innegable. Pero entonces no es porque mi cuerpo en sí mismo per se sea un cuerpo enfermo, sino porque la violencia genera enfermedad. Y es algo que debemos de comenzar a desmantelar, y eso también parte desde comenzar a cuestionarnos cuáles son los discursos y narrativas que tenemos frente a los cuerpos gordos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguien quiere preguntar, opinar? Bebé, yo. Sí. Bueno, para comenzar, gracias. Y quería decir, eso también está atado como al modelo social del capacitismo, digamos. O sea, por ejemplo, que nos enseñan que, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas es el problema, en vez de que el problema sea que no hay rampas o no hay como elevadores, o cómo determinan el tamaño de los asientos en un avión, por ejemplo, cosas así, ¿no? O sea, que no es... Definitivamente todo lo que ha sido construido para ciertos cuerpos.
Y eso hace de que, por eso existe todo un sistema de amoldar los cuerpos que son disidentes, amoldar los cuerpos no heterosexuales, amoldar las cuerpas trans, adoctrinar estas cuerpas, incluidas las cuerpas gordas, porque es como, por ejemplo, ir en el transporte público, y por ejemplo, y que los asientos no estén diseñados para tu cuerpo, es como, bueno, la solución no es que yo baje peso, la solución es que tengas que generar espacios que sean accesibles para todas las cuerpas. Nuestras cuerpas no son cuerpas de no son identidades del error, a pesar de que se nos quiere enseñar eso, porque este sistema lo que nos enseña es que hay cuerpos que nacen desde el error, y si bien es cierto, hay errores, entre comillas, que son irreversibles, hay errores que son reversibles desde la promesa y la mejora, desde este devenir futuro en el cual podremos ser lo que querramos ser siempre y cuando bajemos de peso, siempre y cuando nos volvamos heterosexuales. Este adoctrinamiento y violencia y control sobre estos cuerpos es aquello que debemos de denunciar, porque obviamente todo eso responde a este sistema colonial, porque obviamente todas estas imposiciones parten de todo lo que se instauró a partir de la colonia. Y en base a eso también me gustaría resaltar de que la gordofobia no es algo necesariamente universal, de que hay muchos lugares a los cuales los patrones de colonización no han llegado y donde no existen todos estos tabús construidos sobre el cuerpo. Y creo que si es que podemos revisar nuestros árboles genealógicos, revisar las memorias de nuestros ancestros y ancestras que no hayan nacido en Lima, por ejemplo, recordar cuáles son los cuerpos que han habitado en nuestras familias y que muchas veces estos cuerpos no han sido cuerpos delgados, han sido cuerpos de distintas formas y que no por eso han sido cuerpos enfermos y que no tenían estos issues respecto al cuerpo que, o sea, me refiero a generaciones pasadas porque definitivamente a medida de que vas llegando, vas accediendo a mayor información, dada que todo este sistema de información es completamente violento, estos issues comienzan a surgir y como que les haría esa invitación a revisar también en nuestras familias cuántas personas gordas han existido, si también venimos de familias que son gordas generacionalmente, que también, por ejemplo, en mi familia todas las personas son gordas. Por más dieta que hagan, es como corporalmente estamos como diseñados para eso y que no significa de que nuestras cuerpos en sí mismas sean enfermas. No sé si es que alguien quiere hasta este punto comentar algo. Legate, ¿quiere decir algo? Lo siento, voy a silenciar. Si no, para pasar a... No, no te preocupes. Si no, para pasar a otro punto. Yo quería decir algo chiquito. Sí. Sí, lo que pasa es que, o sea, mucho de tu discurso me hace reflexionar. Me hace reflexionar que, o sea, lo mismo pasa con la gente que pertenece al espectro autista, ¿no? O sea, con los años, yo he tenido, por ejemplo, un sobrino y digamos que me he acercado al tema del autismo hace, como 28 años aproximadamente, y o sea, cómo ha ido cambiando el discurso en relación a la gente del espectro autista, ¿no? En el sentido, primero, de tratarlo como una enfermedad mental, posteriormente como una discapacidad, posteriormente como habilidades distintas, y ahora estamos en el discurso de los neurodiversos, ¿no? Entonces, claro. Entender, o sea, es ahora cuando empieza la discusión como que, o sea, el mundo ha sido construido para un tipo de personas, ¿no? Con una mirada, entonces, claro, todo aquel, por ejemplo, una persona en que su cerebro no es que esté enfermo, simplemente funciona y procesa la información, las convenciones, los prejuicios de manera completamente diferente, y entonces eso tiene que ser tratado, medicado, se le tiene que hacer terapias para rehabilitarlos, ¿no? Porque, o sea, está mal, es insano que una persona exprese sus opiniones sin filtros, sin maquillarlas, sin hipocresías, o sea, hemos llegado al punto de que, o sea, eso es una enfermedad, supuestamente, ¿no? Una discapacidad, una cosa que te hace estar mal, una cosa para la que incluso en los colegios se te tiene que dar un cupo especial porque eres diferente, ¿no? O sea, como si eso estuviera mal, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, es como llevar
tema todo aquello que escape de la norma está mal, está enfermo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, ¿no? Entonces, así como hablaba la compañera y decía sobre el tema por ejemplo, de los asientos en los aviones, ¿no? Entonces, no es, o en el transporte público, o sea, es igual con el pensamiento, ¿no? O sea, no es que no es un mundo en el que todos cabemos, sino es un mundo diseñado para una mayoría, o ni siquiera para una mayoría, sino para una población hegemónica que no necesariamente tiene que ser mayoritaria, ¿no? Y por tanto, todos los demás tenemos que acomodarnos, hacer por fuera y por dentro ese estereotipo, ese paradigma utópico de la perfección o de lo que debemos ser o de lo que debemos llegar a ser, ¿no? Eso nada más. Gracias, Maga, por tu intervención. Y sí, acá también como parte de cómo se ha instaurado esto en nuestras mentes es también cuál es el vínculo que existe entre nosotros y el personal médico, que es casi el vínculo que existía entre las personas y los sacerdotes en el siglo XV. Es como que una persona externa sabe más de ti que tú mismo, o sea, como que tu sentir, o sea, el cómo te sientes físicamente, cómo te sientes emocionalmente, las formas alternativas y reivindicativas de medicina ancestral es como que quedan absolutamente desechadas porque el médico te dice de que no, si es que no cumples estas normas específicas, estás enfermo. Entonces es cómo se construye la enfermedad a partir de salir de la hegemonía. Y todo aquello que sale de lo hegemónico, inicialmente ha sido calificado como enfermo o como inferior. Pasó con las personas negras, pasó con las mujeres, pasó con gays, lesbianas, la población trans sigue en proceso de luchar por la despatologización de sus identidades y las personas gordas también estamos luchando por esa despatologización, porque si bien es cierto, no estoy negando de que existen personas gordas que estén enfermas por determinadas prácticas, pero que la violencia que surge hacia ti, que lo primero que una persona vea en un cuerpo gordo sea, eres un cuerpo enfermo, eso genera violencia, porque toda la ansiedad, todo lo que se nos impone y que lo hace desde la infancia, o sea, y acá quiero como, y siento que las personas que hemos sido gordes toda nuestra vida estamos muy familiarizados con primero el miedo a la muerte, que se nos impone desde casi que nacemos, nuestra vinculación con la alimentación, que es muchas veces desde el odio, desde la ansiedad, el miedo, la vergüenza de ocupar más espacio del que se debe, de explorar nuestros cuerpos por sentir vergüenza, la vergüenza, nuestro sudor, porque también todos estos prejuicios que existen sobre las personas gordas como personas sucias y la obsesión que desarrollamos con el aseo y la limpieza, y este afán obsesivo de vivir condicionados al futuro, incluso de llegar a comprarte ropa que no te queda, como una forma de estimularte para bajar de peso. Y es como, tengo que llegar a tener esta medida de cuerpo para llegar a eso y comprarme ropa que no me quede, va a ser como ese estímulo para llegar a eso. Y utilizando dieta y comenzando a visibilizar que muchas de las dietas que se les enseña a las personas gordas no son dietas saludables, sino son dietas efectivistas que hacen que bajes de peso y que obviamente luego tienen un efecto rebote, pero que muchas veces atentan contra tu propia salud porque te restringe la alimentación, el comer solo determinada cantidad de veces, comer muy poco, el apostar, o estos productos que apuestan por quemar grasa, pero que terminan generándote anemia, desnutrición, entre otras cosas. Es como muchas veces todo este sistema de dietas que está vinculado con la salud muchas veces está vinculado con estos patrones hegemónicos de belleza más que con la propia salud en sí misma. Y que las personas gordas, y que a la sociedad no le importa si las personas gordas están saludables o enfermas, sino es cómo se vean. Puede ser una persona delgada que esté enferma, pero mientras te veas delgado, no hay ningún problema y no existe ningún tipo de persecución hacia tu propia cuerpo. Y en ese sentido sí me gustaría también hablar sobre que el ser gordo o el ser gorda o el ser gorde no es un sentir, es una realidad. Y lo digo porque, sobre todo en espacios activistas, sí he escuchado mucho en personas el decir como, oye, sí, trivializar la gordura, el decir como, uy, tengo un rollito, ya soy una persona gorda, ya es como, la gordura no es subjetividad, es una realidad. Y politizando la gordura en ese sentido, la experiencia gorda está marcada por la patologización de tu cuerpo.
y no hay forma de entender la identidad gorda sin la experiencia de la patologización. Es como, por ejemplo, dentro del activismo antirracista hablar sobre que no existe para las personas negras, y bueno, creo que para las personas racializadas en general, no se puede hablar de identidad negra desvinculada de la experiencia del racismo, porque no tendría sentido alguno. Por eso de que a las personas en realidad no se nos trata por cómo nos enunciamos, sino se nos trata por cómo nos vemos, ya que el cuerpo es el mecanismo a través del cual nos relacionamos, nos vinculamos, etcétera. Y por lo tanto, el ser gordos está atravesado por esta experiencia de patologización y el trivializar la identidad gorda y el sentir que porque no sé, tienes un rollito, ya automáticamente eso te hace gordo, es una forma de despolitizar una lucha por la cual muchas personas estamos disputando que no se nos violente sistemáticamente. Y que si bien es cierto en un sistema que donde se te impone una sola forma de belleza, definitivamente la gran mayoría de cuerpos escapan de esa norma, pero no todos los cuerpos sufren las violencias que sufrimos las personas gordas. Acá creo que ha habido algunos mensajes, a ver. Bebé, una consulta. En mi familia paterna en la que todos son gordos, las corporalidades gordas son vistas como algo que evidencia buena salud. ¿Crees que tenga que ver como que no hayan tenido acceso a educación occidental, contacto con establecimientos de salud? De hecho, él tiene TIRRE y eso. Disculpa que pregunte por aquí, no sé por qué no puedo hablar y creo que también está bien. Aprendo mucho más escuchándole. Gracias, bebé. Es muy probable eso, o sea, yo me pongo a pensar veces que he viajado a zonas rurales y es como que uno va a zonas rurales y lo que menos se encuentra son cuerpos delgados. Y es que hay una vinculación con la alimentación que es completamente distinta, hay patrones corporales que son, o sea, la percepción sobre lo que es bello, sobre lo que es deseable y lo que es saludable es completamente distinta a la imposición blanco-colonial que existe y es muy probable que se deba a eso, incluso si es que revisando discursos de generaciones pasadas, la gordura no era percibida automáticamente como enfermedad, es un discurso que se iba adquiriendo. Y por ejemplo, ahorita me haces pensar que, por ejemplo, mi papá a mí me tuvo bastante mayor, me tuvo cuando tenía 65 años y mi papá gran parte de su vida vivía en zonas rurales. Y por ejemplo, mi vinculación con la gordura para él no significaba problema alguno. Cosa que, por ejemplo, para mi mamá, sí, que para mí ha sido dentro de mi activismo gordo todo un trabajo lograr hablar con ella de estos temas, dado que ella también es una mujer gorda que ha sufrido múltiples violencias por ser gorda y que tenía tan instaurada la gordofobia en sí misma que la terminaba replicando sobre mí como un mecanismo de protección, pero me terminaba haciendo más daño y desde intentar dietas juntos, desde restringirnos la alimentación y luego comer de forma oculta desde la clandestinidad y luego sentir vergüenza de eso y todo este círculo vicioso que surge para las personas gordas en torno a la alimentación. No sé si es que alguien quiere hacer alguna intervención al respecto, sino para tocar otro punto que tengo acá apuntado. Hola, Oli. ¿qué tal? Soy Fátima. Quería hacer una intervención. Pasa que, bueno, yo me acuerdo mucho cuando estaba embarazada, iba a pesarme pues todos los meses. Yo, para el médico, llegué a pesar, o sea, 20 kilos más de lo que debía, incluso más. Y era como que siempre me decían, ten cuidado, tus hijos van a sufrir del hígado, el otro. Y a veces cuando iba al médico para las consultas, que también de los bebés son mensuales, me decían, no sabes cuidar, no sabes darles de comer, se van a morir. O me decían, ¿qué le estás dando? Y solamente les daba leche materna. Y eso te hace subir como 1 kilo mensual. Y aún así como que el sistema de salud está muy presente en este reforzamiento en cuanto a las madres, en cuanto a las familias, de hacer odiarse su cuerpo y replicarlo con sus hijos. Y bueno, eso, pues, ¿no? Que es bien fuerte como alguien puede decirle a una madre, oye, ten cuidado, pues, puedes estar matando a tu hijo. Y me hizo pensar en esto cuando mencionaste lo de tu mami. Totalmente, o sea, algo que pasa mucho es que definitivamente no es que sea la intención de nuestros padres instaurarnos la gordofobia, sino que eso es también lo que se les enseñó y que en el caso de mi mamá también fue cuando empezó a ir al médico. Y es como como esa información también es tan violenta que te hace sentir que eres una persona tóxica, una persona enferma, una persona
que es mala influencia para los demás, como si es que uno, no sé, fuera por el mundo siendo gordo y es como que literal la gente piensa que uno toca a otra persona y la otra persona automáticamente se vuelve gorda. Y, o sea, es como así de absurdo. Y que sí, es como, creo que es lo, de las cosas más violentas que tiene la gordofobia, es este nivel de naturalización y este nivel de desprecio que uno puede tenerse a sí mismo y que eso incluso se vincula a todas tus vinculaciones, valga la redundancia. Por ejemplo, este estereotipo de las personas gordas como ser el amigo incondicional, el mejor amigo, la mejor amiga, que creo que nos ha pasado a muchos, que es como la persona gorda asexualizada, que es el amigo incondicional, y que si me pongo a pensar muchas veces en cómo fueron por mucho tiempo mis vínculos amicales, eran desde la no reciprocidad, era como el que siempre les escuchaba, el que siempre estaba ahí atento a las necesidades, y cuando yo hablaba sobre las cosas que sentía era como, ay, ya vas a venir con tus problemas, todo eso está en tu mente, que tiene que ver también con cuáles son la iniciación de la sexualidad en las personas gordas, que también muchas veces es desde la violencia. También me pongo a pensar en cómo fueron mis primeras relaciones sexuales y fueron muchas veces con prácticas no consentidas y violentas y que las terminaba aceptando porque sentía de que no había otra persona que pudiera fijarse en mí y negociar mi propio placer por el placer de la otra persona, surgiendo vinculaciones completamente jerárquicas y relaciones de poder en la cual tu placer está por debajo del placer de otro. Y eso también para mí va en comenzar a cuestionar los nuevos discursos de estas nuevas formas de relacionamiento, como el poliamor, las relaciones abiertas, es como estos discursos que muchas veces son neoliberales, están realmente pensados para las disidencias corporales, es como, ¿cómo se le puede decir a una persona gorda que tiene patrones monógamos, oye, empodérate a las relaciones abiertas, al poliamor, cuando muchas veces ni siquiera tienes una sola persona que se fije en ti? Es como una persona gorda puede ser con total facilidad poliamorosa cuando el poliamor y estas nuevas formas de vinculación están construidas para cuerpos con capital simbólico y hegemónico, donde los cuerpos gordos eh, son percibidos como no deseables o en algunos casos son deseables siempre desde la fetichización, desde se debe sentir rico estar con una persona gorda y más si es que el plus eres, si eres una persona gorda racializada, que es como un cuerpo recontra exótico, el cual es como está dispuesto y aguanta de todo, entre comillas, que literal lo he escuchado. Realmente estamos construyendo estos nuevos discursos afectivos con visibilizando las disidencias corporales y también es una invitación para ustedes, es como con cuántas personas gordas nos hemos vinculado en nuestras vidas afectiva y sexualmente, cuántas personas gordas han estado en nuestras camas, desde en qué forma han estado vinculadas con nosotros, son cuerpos que hemos deseado y no solo basta con desear, son cuerpos en los que hemos invertido, cuidándolos, protegiéndolos, visibilizándolos en nuestros espacios públicos o hemos escondido a nuestras parejas gordas, etcétera. Es como comencemos a repensar cuánta de la gordofobia está naturalizada en nosotros mismos, que eso hace y también romper con este paradigma de que los deseos son naturales y que no son construidos cuando definitivamente están completamente influenciados por todo lo que se nos ha enseñado como bello, deseable, saludable y que es digno de mostrarse y de visibilizarse. Acá veo que hay algunos mensajes. A ver. Hola, yo quiero hacer una participación. Sí. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, si tú estás en una app de ligue tipo Grindr o tipo Tinder, ¿no? Siempre lo primero que te preguntan fuera de la opción sexual es cuánto mides y cuánto pesas, ¿no? Muchas veces para ver si supuestamente podría ser comible sexualmente, porque esta idea de lo delgado es lo bonito, o lo atlético, o si estás fit, Claro. pero si de por sí estás con sobrepeso, entre comillas, ya no eres un ser sexualmente apetecible. Entonces, por más que tengas 5 kilos de más en teoría, basándonos a esto del índice de masa corporal, ya eres feo, por decirte así, ¿no? Entonces, eso también jode muchas de las veces y quieras o no, de todas formas, el sistema como que te obliga de alguna manera, porque también quieres sentirte deseado, también quieres sentirte bien de alguna manera, pero yo creo que simplemente es como que una cortina de humo para ver o para relacionarte más con el sistema normal, entre comillas, ¿no? Gracias. Totalmente. O sea, sí, dentro, o sea, definitivamente las personas gordas,
dentro del sistema de valoración de cuerpos estamos como muy por debajo, somos como los últimos cuerpos en ser vistos, y es como esta dualidad porque los cuerpos gordos en sí mismos, físicamente, o sea, es como no pasamos desapercibidos, porque es como un cuerpo gordo se ve, pero a la vez somos invisibles porque es como que todas las violencias que existen sobre nosotros, la gente se encarga de negarlas por todos lados, somos como cuerpos visibles e invisibles a la vez. Y que definitivamente en muchos casos, y me ha pasado, es como, por ejemplo, de personas que me gilean en secreto. Y es como, y claro, por ejemplo, el admitir que te gusta un cuerpo gordo dentro de la sociedad es como no. Por ejemplo, y lo he escuchado bastante esto de que si te gusta una persona gorda es que tienes fetiche, eres fetichista. Y es como, ¿por qué ciertos gustos son asociados automáticamente con el fetiche? ¿Es que acaso la única forma de desear un cuerpo gordo es desde esa forma, valga la redundancia? ¿O por qué los cuerpos gordos solo son cuerpos para cachar y no son cuerpos para establecer vínculos duraderos? Es como, siento que es como cosas que debemos empezar a problematizar. Y también otro aspecto que me gustaría poder hablar es sobre cómo se han instaurado estos discursos bien neoliberales respecto al amor propio, que es como, se piensa que la solución a todo es como quiérete, ámate y ya con eso. Y definitivamente, desde mi propia experiencia, a mí me ha tomado muchísimo tiempo poder entender que todo lo que me pasaba tenía un nombre que era gordofobia, racismo, homofobia, etcétera. Poder aceptar mi cuerpo, poder amarlo, poder verlo como fuente de deseo, como un cuerpo deseable, y no solo, no solo como deseante, sino también como un cuerpo deseable, de poder explorarlo sin sentir vergüenza, sin sentir culpa. Y definitivamente siento que he construido un amor hacia mi propio cuerpo, hacia mis identidades, pero que ese amor cuando salgo a la calle no me protege de las violencias. Y creo que es necesario visibilizar de que el amor propio construido desde esta visión neoliberal, que es desde este individualismo, que es como uno se debe de amar a sí mismo, no importa si eso implica pisotear a otro. Este concepto neoliberal del amor propio no te exime de violencias. Es como que una persona gorda se puede querer muchísimo y puede estar súper empoderada, entre comillas, pero salir a la calle, todo ese amor propio se desmorona cuando alguien te dice gordo de mierda, cuando alguien pasa por tu costado y te dice baja de peso, cuando alguien te dice, te empuja o te tira codazos o te incomoda porque ocupas más lugar en el asiento de lo que deberías ocupar, desde las propias miradas, desde las propias burlas, desde gente que toca tu cuerpo sin tu consentimiento, desde que estás paseando por la calle y una persona automáticamente te da un folleto para bajar de peso, entre otras cosas. Es como el amor propio en sí mismo no nos salva de las violencias, así, y que no puede ser considerado como una solución, y por eso para mí el deslinde fundamental del activismo gordo con el activismo plus size tiene que ver con eso, con dejar de creer de que el amor propio es la solución a todos los problemas. El dejar, y algo también que tiene lo plus size es que también todos los patrones referentes de lo plus size generalmente son cuerpos blancos de ciertas formas que son como gordos o gordas, bonitos, bonitas, que es una cara determinada, un cuerpo grande pero de ciertas formas, y que también es una forma de higienizar las identidades gordas, que es como generalmente también son personas plus size que por ejemplo muestran sus dietas y que tratan de verse como personas como gordos, no tan gordos, que están en ese proceso de superación, que es como, no soy como ese gordo enfermo que está ahí que con 20 kilos de más, yo estoy en ese proceso. Es como esta jerarquización entre un cuerpo aceptable y un cuerpo no aceptable. Y siento de que justo el activismo gordo busca evidenciar cómo existe toda una estructura desde lo económico, desde lo social, etcétera, que genera violencia sistemática hacia las cuerpos gordas a través de sus múltiples instituciones, desde el sistema médico, desde la violencia social, desde el sistema de tallas, desde cómo configuramos los deseos, las vinculaciones, etcétera, donde siempre las cuerpas gordas tenemos casi siempre todo por perder, y que es necesario comenzar a tener eso en cuenta y también comenzar a replantear nuestras propias prácticas personales. ¿En qué sentido? Por ejemplo,
Como lo mencionaba en un inicio, no hay deseo de bajar de peso que no tenga como trasfondo la gordofobia. Por ejemplo, para una persona gorda estar rodeada de personas que constantemente estén viendo como un logro, como un mérito el bajar de peso o como motivo de preocupación subir 1 o 2 kilos, eso es completamente gordofóbico y violento. El que que en un entorno las personas estén vigilando cuánto come la otra persona es completamente violento. El que hagas comentarios sobre alguien que bajó de peso como que hizo algo bueno, también es gordofóbico. El exotizar cuerpos gordos también es gordofóbico. No le estás haciendo un favor a una persona gorda, ubicándola dentro del deseo desde la exotización. No le estás haciendo ningún favor, más bien estás fortaleciendo todo este fetichismo que existe sobre nuestros cuerpos. Es como que cada una de estas prácticas completamente naturalizadas terminan reforzando la gordofobia y es completamente incómodo para una persona gorda estar resaltando en tu propio entorno que son personas que quieres, diciéndoles de que tal o cual comentario son violentos porque sigue recayendo todo el peso sobre las personas gordas de estar educando, de estar mencionando qué es lo que nos afecta, cuando debería de partir de aquellas personas que no sufren ciertas opresiones el poder educarse y el poder evitar cagarla para no violentar a las personas gordas que estén en tu entorno. No sé si es que alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Yo, bebé. Sí. Bueno, en eso de la cuarentena estamos viendo un montón como, tipo, en la cabeza de muchas personas no gordas, lo peor que puede pasar con la cuarentena es subir de peso, estos memes de burlarse de la gente, ay, no, que ya no salgo por la puerta. O sea, tipo, la mayor preocupación es eso, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como verse un cuerpo enfermo, un cuerpo no deseable, y proteger esos estigmas, ¿no? Reforzar esos estigmas. Sí, definitivamente es que incluso la asociación de lo gordo es como siempre desde lo negativo. Por ejemplo, fechas en donde surgen más la gordofobia, Año Nuevo, Navidad, con el tema de las cenas de Navidad, las cenas de Año Nuevo, que también son espacios completamente gordofóbicos donde se junta la familia y siempre no falta la persona gordofóbica que te dice, oh, ya has subido de peso, cuídate, y que es como, yo también trato de pensar qué es lo que pasa por sus cabezas para pensar que una opinión así en un evento como tal va a lograr algo positivo en la salud de la persona gorda, mientras que lo que logra es avergonzar a la persona, el que trate de no servirse mucha comida para que no sigan las burlas o los comentarios sobre su cuerpo, es como todo ese disciplinamiento hacia tu propio cuerpo que surge en base a toda esta violencia. Es como, sí, y definitivamente en cuarentena está saliendo por montón la gordofobia, que es como claro, el no salir por la puerta, el que, uy, voy a salir rodando, y claro, y es desde este miedo, es como realmente, ¿y cuál sería el problema si es que subes de peso? Y tal vez me gustaría hacer la pregunta abierta acá. Si es que ustedes subieran de peso y siguieran saludables, ¿estarían bien o no? Y es una como pregunta para que ustedes mismos evalúen su propia honestidad. Si es que fueran personas que tuvieran, no sé, unos 10 kilos de más y tuvieran la misma salud que tienen ahora, ¿tendrían algún inconveniente o no? Y si lo tienen, es que existe gordofobia instalada en ustedes. Y para eso no estoy diciendo de que, personas gordofóbicas, personas malas, personas gordas, personas buenas. Nada que ver. El que uno tenga naturalizada cierta opresión no tiene que ver con que uno sea bueno o sea malo, sino tiene que ver con cuánta de esto está naturalizado y cuánto tenemos que desmontar por todo este sistema de creencias y valores que se nos ha impuesto. Y que hace de que muchas personas, por más deconstruidas que estén, realmente sí tienen miedo a subir de peso. Y es algo que se les enseñó y que, claro, si bien es cierto, no tienen la culpa de toda la crianza que recibieron, pero también llega un punto en la vida en la cual uno tiene que hacerse cargo respecto a lo que crea, lo que siente y de construirse. Y sobre todo porque uno tiene la facultad de poder desmontar todo ese sistema de creencias y dejar de excusarnos en que así nos criaron, porque bajo esa lógica también serían admisibles las prácticas racistas, las prácticas homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, misóginas, etc. Entonces es como, si es que ustedes realmente le tienen miedo a subir de peso, es de que definitivamente hay una gordofobia por erradicar en sus propias cuerpos.
No sé si hay algún comentario al respecto, alguien que quiere mencionar algo. Mira, Yo es quiero súper. compartir algo. Ya, Hola. ¿Quién quién, habla ya, primero? no, o sea, ¿quién habló primero? Ya, entre las dos personas se Sigue distribuye. tú, guapa, sigue tú, guapa. Ya, ya, sí, bebé, puedes hablar. Sí, ya, gracias. No, quiero en sí comentar como algo que he notado. No quiero sonar tan estúpido y perdón si sueno así. En cuanto, como dije al inicio, yo es muy tóxica. No saben que ella está muy saludable, pero en realidad tampoco saben el trasfondo del por qué tiene un cuerpo gordo, ¿no? Eh, yo no puedo saber cómo ustedes hombres, por más gays, cisgénero, lo que sea, con cuerpos gordos, pero creo que por lo que yo noto hay más peso en cuanto a las mujeres, ¿no? A los cuerpos. Voy a compartir algo como muy personal en el aspecto de mi mamá empezó a subir más de peso como un autocuidado, se podía decir así, porque recibía mucho acoso y mucha violencia sexual por las curvas que ella tenía. Entonces, al ella comer por el miedo y por la ansiedad, sentía que de alguna manera se protegía, pero ella ya se siente cómoda con el cuerpo que tiene, que es un cuerpo gordo, pero su autoestima se ve como dañada por su propia familia que viene a su casa, a nuestra casa, a decirle, oye, cada vez estás más gorda, debes de comer menos, cuando en realidad no saben que mi mamá tiene una dieta súper balanceada, pero ese es su cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo más problemas alimenticios que mi mamá. Yo puedo sufrir de gastritis y otras cosas, y nada, y quería compartir y saber qué tan diferente es como para las mujeres también, ¿no? Querer ocultar estas curvas por el acoso que se recibe como diariamente, ¿no? Y eso mamá. Gracias, bebé. ¿Quién más iba a hablar? Yo te quería comentar algo. Sí. Justo mientras estaba escuchando la transmisión y hubo momentos donde cortaba, estaba preparándome una ensalada con una pechuga de pollo con aceite de oliva, sal, porque creía de que quería hacer dieta, ¿ya? Entonces, de alguna manera, sí, tú consideras que podría ser gordofóbico el instinto que yo tengo de adelgazar por una opresión de un capitalismo donde te inserta un cierto régimen de belleza, ¿correcto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los cuerpos que de alguna manera queremos ser libres y decidimos bajar de peso por un tema estético, por un tema de salud o por un tema de que simplemente te quieres sentir bien con tu cuerpo? ¿Cómo tú podrías ponerte bajo esa postura de que mi cuerpo es mi territorio y también quiero verme delgado, indistintamente esté mal o esté bien? Ya, O sea, a ver, indistintamente del lado de la gordofobia, ¿no? ya, a ver, primero voy a ir con la primera con la primera intervención para que no se me olvide. Definitivamente la experiencia gorda en el cuerpo de una mujer es completamente distinta en el cuerpo de un hombre. Pero también me gustaría resaltar de que más allá de hablar desde este binario cuerpo de mujer, cuerpo de hombre, desde esta sociedad también el que la gordofobia afecta principalmente a aquellas cuerpos que son feminizadas. Y en ese sentido, definitivamente sí me gusta visibilizar que las cuerpas maricas gordas para la sociedad no son percibidas como cuerpos masculinas, sino como cuerpos feminizadas. Y que obviamente las cuerpas de hombres gordas, de hombres heterosexuales respecto a las cuerpas gordas maricas, sufren experiencias completamente distintas, pero que a su vez también definitivamente estos discursos, sobre todo vinculados a la belleza, a la estética y todo eso, afectan principalmente a las mujeres por el sistema patriarcal en el que vivimos y que sí, definitivamente como mecanismo de protección para así evitar ese tipo de violencias, definitivamente esto sucede. Me gustaría resaltar, por ejemplo, algo que hay un documental que se llama Fat Underground, que justo hablaba del nacimiento del movimiento gordo de mujeres en Estados Unidos y que justo hablaba de, por ejemplo, cómo nació el activismo gordo como un mecanismo de denuncia
frente a las violencias que sufrían específicamente mujeres gordas, y una de las violencias que resaltaban era respecto a la no atención de las denuncias de violencia sexual hacia mujeres gordas, en las cuales mostraban testimonios de mujeres gordas que denunciaban un acto de violación y que el sistema policial se burlaba de ellas y decía, ay, ¿qué se va a estar quejando? Más bien debería estar agradecida que la han violado, porque ¿quién va a tocar ese cuerpo? Y que incluso habían testimonios sobre cómo el médico legista al tratar de hacer estas pruebas de evidencia de la violación, ninguno quería atenderla porque les daba asco tocar a esta mujer gorda. Y más allá del todo el impacto psicológico de la violación en sí misma, el propio proceso de denuncia de estas mujeres gordas respecto a estos actos de violación terminaba siendo más violento incluso, porque primero que no tenían fiabilidad, porque es como quién va a violar un cuerpo gordo, y segundo de que el propio proceso del médico legista también era violento porque nadie quería tocar ese cuerpo, porque entre ellos se tiraban la pelota para no tocarlo, porque era como que voy a tocar ese cuerpo, y que definitivamente hay un conjunto de violencias que están incluso legitimadas para esta sociedad sobre ciertos cuerpos, y eso hace de que incluso parece que para la gran mayoría social la violencia que sufren los cuerpos gordos es correcta, porque más bien es una forma de disciplinar estos cuerpos para que dejen de ser como son y que logren ser aquello que el sistema desea que ser. Y es por eso de que esas violencias son de las más justificadas. Acá, a ver, mensajitos, y luego respondo a la segunda. Hay un poder que te da el patriarcado si tu cuerpo se ajusta a los estándares establecidos. Muchos querrán como encarnar ese cuerpo porque es su garantía de respeto y autoridad totalmente, dado de que el cuerpo es a partir del cual vivimos todas nuestras experiencias. Es como nuestra forma de vincularnos al mundo se da desde el cuerpo, no es de que la discriminación y la violencia se da, no sé, en el aire, es como nuestro cuerpo, al ser un territorio político que alberga memoria, sobre el mismo recaen todas estas experiencias, tanto de opresión como de privilegio. Y definitivamente hay personas que como mecanismo para poder vivir mejor y como mecanismo para exponerte a menos violencia, recaes en estas narrativas gordofóbicas y, por ejemplo, buscas bajar de peso a más no poder. Tanto por ese deseo de llegar a ser este cuerpo que te han vendido como cuerpo hegemónico, como cuerpo bello, como cuerpo saludable, así también como mecanismo de supervivencia, porque al alcanzar ese cuerpo es como que te expones a menos violencia. Lo mismo sucede con los cuerpos racializados, por ejemplo, con el blanqueamiento. Definitivamente existe todo un conjunto, todo un sistema racista que violenta sistemáticamente a las cuerpas racializadas y, por ejemplo, en cuerpas negras, el recurrir a mecanismos como el laciamiento, como desde el uso de determinado maquillaje, el uso de determinada performatividad corporal, como una forma de subsistencia, como una forma de conseguir más trabajo, como una forma de conseguir mejores empleos, como una forma de que te violenten menos. Pero aún así, la violencia igual llega hacia ti. Por eso de que definitivamente sí existe una lógica respecto a los cuerpos que salen de la hegemonía, que estamos en constante búsqueda de llegar a ese otro cuerpo que deseamos y que muchas veces es esa promesa que nunca va a llegar y por eso siempre vivimos condicionados al futuro. Y generalmente nunca estamos pensando en el presente, sino es como recién lograré hacer todo lo que quiero en esta vida, en ese futuro cuando llegue a tener ese cuerpo, y vivimos bajo este dominio del tiempo colonial de vivir siempre condicionados al futuro, y que es algo que desde lo personal, y que es tanto por lo cual hago activismo gorde, es justo romper con eso, porque a mí me ha costado muchos años lograr sacarme de la mente, lograr sacarme del cuerpo, y aún así todavía sigue existiendo gordofobia internalizada en mí y determinados patrones coloniales instalados en mí. Sobre todo porque siento que también las personas gordas, algo que nos pasa mucho es que intentamos sobrecompensar desde otras formas. Por ejemplo, en mi caso, mi mecanismo de protección desde la infancia, por ser el niño gordo, marica, nerd, era voy a estudiar de más, porque si bien es cierto, me van a joder por la forma de mi cuerpo y por mi color de piel y por mi propia expresión, estudiando tal vez no me logren molestar tanto. Y recuerdo que incluso para protegerme del bullying, yo le terminaba haciendo las tareas a las personas que me hacían bullying como para que no me molesten.
y me obsesioné tanto con los estudios como una forma de sobrecompensar y meterme en la cabeza para dejar de sentir, porque también a las cuerpos que históricamente se nos ha violentado, justo como nuestra experiencia de vida está marcada por el dolor, muchas veces como una forma de escape nos metemos en la cabeza, en el intelecto, desde esta forma colonial de seguir produciendo, de buscar lenguajes más complejos para diferenciarte, para distanciarte entre el superado versus los ignorantes, pero a la larga eso no termina funcionando, porque primero de que te aísla de tus propias emociones, y segundo que también termina generando esa jerarquía entre un cuerpo y entre otro, y si quiero o no, llega un momento en la vida en la cual toda esa estructura que has construido se desmorona. Y tener esos bajones es como la peor mierda que puede pasar y como una forma de resignificar al Orlando Niñe que por tanto tiempo se avergonzó de su propia existencia, es comenzar a hablar desde el cuerpo como territorio político, como el cuerpo como fuente de memoria, y que todas las experiencias de vida que hemos pasado desde la violencia y la discriminación no es que están perdidas, siguen impregnadas en nuestro cuerpo y que hay que sanarlas para poder tener un nivel de bienestar, un mejor nivel de bienestar, como una forma también de reivindicar nuestra lucha, de reivindicar la lucha de nuestros ancestros y de nuestras ancestras que han luchado para que nosotros podamos vivir mejor, y que es momento de romper con todas estas violencias que incluso son generacionales. Es como cuánta violencia racista han pasado por nuestro árbol genealógico, cuánta violencia gordofóbica, cuánta violencia sexista, y es un momento de romper esos círculos generacionales que son patrones repetidos, y por eso también es una invitación a comenzar a revisar nuestro árbol genealógico y ver cuántas de estos patrones se han repetido por tantas generaciones y la importancia de poder romper todo eso. Volviendo a la pregunta o a la intervención del compañero, yo cuando hablo sobre que no hay deseo de bajar de peso sin gordofobia, o sea, sin trasfondo gordofóbico, es que definitivamente todas las personas, o sea, las personas podemos habitar lo saludable, sí, pero lo podemos habitar desde distintos cuerpos. Y justo mi premisa era, si es que tú tuvieras 10 kilos más y estuvieras saludable, no tendrías ningún problema. Y en realidad justo como para comenzar a cuestionar si realmente lo que nos importa es estar saludables o si realmente lo que nos importa es la forma del cuerpo. Y es como, porque por ejemplo, si es de que una persona desde su propia, o sea, realmente quisiera estar saludable independientemente del cuerpo, no le afectaría pesar 10 kilos más y tener los mismos indicadores de salud que tiene ahora. No le tendría que afectar para nada, pero si le afecta es porque definitivamente hay un trasfondo gordofóbico, porque dentro de su sistema de valores el ser gordo tiene una asociación negativa. Y claro, no es una asociación casual ni gratuita, sino es una asociación que ha sido perpetuada por el sistema, porque todo lo que te venden como gordo es negativo. Porque lo que te representan en los medios de comunicación como gordo es como la infelicidad, el descuido, el no esmero, la flojera, la pereza, el que eres un cuerpo gordo porque no te esforzaste lo suficiente para bajar de peso. Incluso en las propias representaciones del capitalismo, que es lo que me parece más absurdo, cuando se representa la corrupción, cuando se representa la acumulación voraz, etcétera, siempre se representa una persona gorda. Y cuando muchas veces la gordura está muy vinculada a las experiencias de pobreza, porque en este sistema capitalista en el cual vivimos, ¿cuáles son las personas que tienen acceso a información sobre alimentarse saludablemente o sobre el acceso a ciertos bienes de consumo mínimo? ¿Cuál es la vinculación de las personas pobres con la comida? ¿Es desde lo saludable o desde cubrir el hambre? Es como también revisemos el privilegio de clase, y para eso para mí también hacer el énfasis del cruce que puede existir entre la experiencia de pobreza y la experiencia de la gordura para mí es fundamental, y que también obviamente está entrecruzada con la experiencia racial, porque la vinculación con la comida de una persona con acceso a recursos económicos es completamente distinta a la vinculación con la comida que tiene una persona pobre. Porque lo primero, y yo me pongo a pensar en mi historia familiar, donde mi madre hizo malabares para poder educarme, para poder alimentarme, y para ella lo más importante al momento de alimentarme era que me llene. Y desde esta vinculación con la carencia, y que también es todo un tema generacional respecto a cuánto ha habitado el hambre en nuestras generaciones. ¿Cuál es esa vinculación entre hambre, pobreza y gordura?
Es como también invitar a repensar eso, porque también no se puede negar la experiencia desde el privilegio de clase. No sé si es que alguien quiere hacer alguna pregunta más. Acá había mensajes. O si algo no queda claro. A ver. Bebé, ¿podrías trocar el autoconfinamiento de las corporalidades gordas? Estaba pensando en que esto en la cuarentena para muchas ha sido angustiante y estresante. Por eso me hizo reflexionar en que no han sido muchas las veces que he visto a mi abuela en la calle en salidas. Y siempre dicen que es porque ya es una persona adulta mayor, pero he sentido por mucho tiempo que es más bien con el fin de evitar miradas de la gente. Totalmente. Definitivamente, considerando de que hasta han puesto de que la obesidad es un factor de riesgo para el COVID. Y justo quisiera resaltar antes una información que me llegó, que por ejemplo a los profesores de la UPC, como hace 2 días les enviaron un comunicado en el que les informaban de que, dada que la obesidad es un factor de riesgo para tener el COVID, les preguntaban, tienen que decir si son obesos o no. Y decían, si es que no saben si son obesos o no, les damos la fórmula del IMC para que lo calculen. Y es como, retomando la información respecto al IMC, considerando de que esa fórmula aritmética está completamente desvinculada de la salud, termina siendo un indicador referente para esa institución para que las propias personas tengan que hacer esta operación para decir si son obesas o no, porque en base a eso van a recibir un trato diferenciado desde esta institución. Además de que también en este formulario preguntaban algo que es ilegal, era si la persona tenía VIH. Le preguntaban a los docentes si tenían VIH, lo cual es completamente ilegal, porque con eso, porque también es un factor de riesgo. Que es también, ¿qué es lo que estamos para el sistema médico? ¿Qué es lo que considera factor de riesgo y si en realidad eso está relacionado con la salud o no? Que en realidad terminan siendo discursos y herramientas que legitiman la discriminación y la violencia hacia ciertos cuerpos. Definitivamente, volviendo a lo del confinamiento, obviamente incluso, no sé, definitivamente la calle en sí misma es un espacio violento y con todo el miedo que se ha sembrado en los medios de comunicación, salir es algo que casi uno no desea, tanto por lo que supuestamente el virus está casi en la calle, etcétera, pero también es para evitar la violencia que existe, porque es como, por ejemplo, las veces que me ha tocado ir al mercado he visto a más gente de lo normal. Sí he visto miradas que me ven y que, o sea, por poco me miran y siento que me están dando los santos óleos porque es como, uy, este es gordo, se va a morir con el COVID. Y que obviamente es lo que uno menos espera cuando sale a la calle. Definitivamente salir a la calle de por sí ya es hostil para las personas gordas. Y creo que en esta coyuntura donde nuestras cuerpos son patologizadas, siento que la sociedad nos ve también como una amenaza en sí misma y eso obviamente contribuye a nuestra ansiedad, a nuestra depresión, etcétera, y que obviamente es lo que uno menos quiere es hacer eso, pero también no todas las personas tienen la posibilidad de elegir salir o no. También es como, vuelvo a hablar sobre la intersección con el factor clase. A ver, chat. Hay que preguntarnos por qué están desprestigiados, ¿por qué están prestigiados los cuerpos delgados fit? Ser honestos con nuestro deseo y no acudir al recurso de lo saludable porque nada de esto le importa a la gente si revisamos otras conductas que comportan y que son definitivamente dañinas, pero no engordan, nadie las problematiza. Completamente. Yo conozco a personas que son delgadas con prácticas alimenticias, entre otras, que son completamente como tóxicas, por así decirlo, y que no reciben el acoso y la persecución de la gente, más bien incluso reciben comentarios sobre, ay, ¿cómo quisiera tener tu metabolismo para comer todo lo que tú comes y no engordar? Entonces es como, realmente hay un deseo específico vinculado con la alimentación, pero es este deseo con la alimentación mientras no suba de peso. Y lo que menos me preocupa es la salud. Entonces, por eso es como también, como bien dice Prima Cabras, apelar a esta honestidad. ¿Realmente estamos preocupados por la salud? ¿O simplemente odiamos los cuerpos gordos? Que es como algo que es bastante real. Porque en realidad, más bien, como lo mencionaba, estos cuerpos delgados que pueden comer lo que se les da la gana y no suben ni un gramo, son cuerpos que incluso son envidiados, porque es como, ya quisiera hacer eso. Y es como, sí, eso, o sea, siento que es necesario de problematizar, así de también problematizar nuestros afectos y nuestros deseos.
Y también es cómo nos vinculamos con personas gordas, que también ya me ha pasado dentro de mi experiencia personal de personas que se han intentado vincular conmigo, no sé si buscando tener un check más en su lista de construcción, y también desde buscando que yo sea el pedagogo constante, y es como, claro, desde la valoración social de mi cuerpo no estoy en ventaja, pero tengo otros elementos que generan una valoración que tiene que ver con, entre comillas, lo académico, con determinada visibilidad, etcétera. Entonces es como cómo estamos construyendo vínculos con corporalidades disidentes, sobre todo si evitamos una corporalidad hegemónica. Y eso no solo va desde las cuerpas gordas, también va desde las cuerpas racializadas. Es como en relaciones interraciales, las cuerpas blanco-mestizas tienen una relación de poder respecto a las cuerpas racializadas. Entonces, ¿desde qué punto me estoy vinculando con una cuerpa disidente si es que yo tengo la hegemonía? Y esa responsabilidad de estar cuestionándose las prácticas no debe de recaer sobre la cuerpa disidente, sino tiene que recaer sobre la cuerpa hegemónica. Entonces, aprendamos sobre eso y dejemos de asignar constantemente esta responsabilidad a las personas racializadas, a las personas gordas, a las personas trans, porque es como que ya estamos hartos de por sí de estar enfrentando la violencia social de forma sistemática, como para que incluso en nuestros espacios más íntimos, donde no queremos estar a la defensiva, también tengamos que asumir este rol de educadores o educadoras. A ver, mensajito. Orly, yo tengo una pregunta. Sí. Perdón. Sí, bebé, dime. Entonces, con todo esto que dices, en realidad, entonces, si hablo muy a la ligera, no lo sé, la anorexia y la bulimia en realidad es una enfermedad que nace a partir de la gordofobia, porque si se elimina socialmente esta imagen de que lo flaco y blanco es perfecto, entonces no existiría este conflicto interno en las personas que hemos sufrido y sufrimos desórdenes alimenticios de querer alcanzar ello. O sea, estoy casi seguro que sí, porque obviamente todo porque claro, tanto la anorexia como la bulimia surgen desde prácticas que buscan disciplinar el cuerpo y para que tengan determinada forma. Y eso obviamente nace como teniendo como referencia un cuerpo blanco, delgado, de ciertas características, peso, belleza y funcionalidad. Y mientras más te alejes de eso, surgen estas medidas que son cero saludables, pero con tal de llegar a esa meta o a ese cuerpo. Obviamente estas propias imposiciones en sí mismas son tóxicas porque generan prácticas autodestructivas y también generan la violencia social hacia el cuerpo. Por eso mencionaba, muchas de las enfermedades que podemos sufrir, no solo personas gordas, sino personas que evitamos la disidencia y que van más allá de las enfermedades vinculadas a la depresión, a la ansiedad, sino incluso con enfermedades somáticas como taquicardia, entre otras. Muchas veces no es porque tu cuerpo genéticamente esté predispuesto a, sino es por toda la violencia que surgen en base a estos discursos gordofóbicos, racistas, etcétera, donde tu cuerpo no tiene ninguna posibilidad de tener éxito o felicidad, o es un cuerpo condenado a la infelicidad. Y esa ansiedad que te genera a ti mismo de, ay, estoy haciendo las cosas mal, así como todos los mensajes que sistemáticamente recibimos, eso obviamente nos termina enfermando y se termina somatizando en enfermedades, pero no porque nuestras cuerpos sean enfermas en sí mismas, sino porque la sociedad es la enferma y se encarga de enfermarnos como una forma de desaparecernos y exterminarnos. Y es como repensar completamente eso, porque están desapareciendo muchas de nuestras compas por esto, por todas estas imposiciones. ¿Cuánta tasa de suicidio hay? De enfermedades, etcétera. Es como, trato de pensar también cuántos intentos de suicidio de mi parte tuvieron como trasfondo Y obviamente no desde ser solo gordo y ser solo afro, o ser solo marica, porque las personas no vivimos las identidades de forma separadas. Eso es parte del feminismo blanco. Las identidades confluyen de forma paralela y generan experiencias tanto de opresión como de privilegio y las habitamos de forma simultánea. Y que todo eso, cuánto desprecio y odio se ha sembrado en nosotros mismos. Y creo que es lo peor que este sistema capitalista y neoliberal nos puede dejar como herencia, y es el desprecio que sentimos
hacia las cuerpas disidentes que muchas veces se refleja en un desprecio que tenemos hacia nosotros mismos. Ah, A totalmente. ver, Gracias, Arlis. varias veces he visto que compañeras feministas usan la palabra talla estándar para englobar corporalidades comunes. Eso también me hizo pensar lo difícil que ha sido buscar ropas, prendas para mi abuela. Usualmente las mandamos a hacer y eso trae un costo agregado consigo. Lo difícil es que conseguir ropas para gente gorda y que además, por ejemplo, es para una persona adulta y de la sierra, y lo normalizado de usar palabras gordofóbicas. Ese aparente preocupación por la salud muchas veces es una justificación para no llegar a la gordura, por lo que mencionaba, o sea, la gordofobia también parte como el no querer o el miedo a hacer eso que tanto desprecias. También muchas veces lo sabemos, pero es un autoengaño, un autosaboteo. Internet está malazo, igual escucho, es genial, Luchita. Y lo interiorizado que tenemos ello, el lenguaje también trae consigo toda una significativa. Totalmente, el lenguaje construye realidades y también más allá de que construye realidades, perpetúa estructuras de poder. Entonces también es como hagámonos cargo de lo que decimos, de lo que hacemos, comencemos a deconstruir las frases gordofóbicas que tenemos, comencemos a cuestionar nuestros propios deseos, cuántas personas gordas están en nuestro entorno más cercano, cuál es nuestra vinculación con estas personas, hacemos algo cuando reciben frases gordofóbicas, cuánta gordofobia está en nuestros entornos más cercanos, hacemos algo al respecto, elegimos el silencio cómplice para ello, para las personas gordas que están acá también, cuánta gordofobia sigue instaurada en nuestras propias cuerpos, cómo vamos con nuestros respectivos procesos, estamos en espacios que son violentos todavía o no, tenemos la posibilidad de elegir los espacios que habitamos o no, porque eso también es un privilegio. Y por ejemplo, tengo que aceptar de que justo desde este proceso de comenzar a politizar mi cuerpo, decidí alejarme de muchos espacios y de muchos entornos que quiero, pero que simplemente me generaban ansiedad y me generaban dolor. Y que esa decisión ha hecho de que me sienta mejor. Y es como un mismo comienza a experimentar que se siente mejor y que no necesita ir al médico para que legitime sentirte mejor. Es como uno lo va sintiendo y es que definitivamente el ya no ir, por ejemplo, a reuniones familiares donde siempre me hacían el comentario absurdo y estúpido sobre mi cuerpo, me alivia un montón. El que en mi entorno más cercano sean personas que están cuestionándose y repensándose constantemente su gordofobia también me da cierta tranquilidad y también definitivamente ha contribuido en que, por ejemplo, mi ritmo de salidas sea menor al que era hace algunos años porque definitivamente los espacios públicos terminan siendo igual bastante hostiles para mí. Incluso las propias fiestas, muchas veces cuántas de las fiestas a las cuales recurrimos estos espacios seguros para la comunidad, para la diversidad, cuántas veces habitan personas gordofóbicas ahí, personas que cuando ven a una persona gorda bailando, moviéndose, incluso si quitándose el polo, etcétera, y muestran rostros de asco, rostros de vergüenza, rostros de que hace aquí o que hace aquí, es como muchas veces también, ¿qué estamos haciendo para que los espacios sean seguros para todas las corporalidades? Tanto para las corporalidades racializadas como para las corporalidades gordas o como para las corporalidades neurodiversas, ¿no? Es como, ¿qué tan accesibles estamos haciendo los espacios y los espacios tanto de articulación, los espacios de activismo, los espacios de entretenimiento seguros para todas las corporalidades? Como repensémonos eso, porque definitivamente muchas veces las personas gordas nos terminamos aislando porque no queremos sufrir más violencia. Y obviamente surge este círculo vicioso de depresión, de querer aislarte porque sientes de que todos los espacios terminan siendo igual de violentos contigo. Y muchas veces uno no tiene todos los días la energía como para tener que estar diciendo, oye, esto es gordofóbico, le estás cagando, tus comentarios sobre tu dieta, el que estés hablando de que una persona bajó de peso como si fuera un mérito, es como cansa tener que estar diciendo eso constantemente y no es mi labor estar diciéndole a las personas, oye, le estás cagando, es como con todo el acceso a información que existe, tenemos que empezar a informarnos para dejar de cagarla. A ver, Luchita. Cuando era niña, mi tía en una reunión familiar me dijo, estás gordo, deberías verte al espejo y decir que te das asco.
allí vas a cambiar y vas a empezar a cuidarte y exactamente existió ese silencio cómplice. Me acuerdo de eso y digo, qué palta, ¿no? Cuán fuerte esta gordofobia dentro de mi tía, resulta que ella fue gorda cuando era joven. Totalmente, o sea, es un tema que remueve también muchas fibras porque me pongo a pensar en un proyecto que hice con un compes que empezó hace como año y medio, que nos reuníamos, eran dos compas gordas, negras, y un compa trans para hablar sobre corporalidades disidentes. Y que recuerdo que la primera reunión que tuvimos tuvo una pregunta como eje y que estalló el llanto así como, que era como cuando te diste cuenta que tu cuerpo era distinta y comenzar a pensar, o sea, siento que para las personas gordas o para las cuerpos disidentes, pensar nuestras experiencias en la infancia, cuando uno no tiene recursos para defenderse y donde los referentes que uno tiene están en la familia y que muchas veces los paradigmas de esta familia son completamente violentos y tóxicos, terminan haciendo de que estas memorias sean dolorosas. Pensar en cuántas dietas hiciste, me pongo a recordar no sé, que por ejemplo yo para ir al colegio algunas veces me ponía bolsas en los pechos porque como que la zona de mi cuerpo que me daba más vergüenza era el pecho y sentía de que si me ponía bolsas iba a sudar más y por lo tanto iba a bajar de peso. Cuántas veces me restringí el hambre y sentía de que cuando ya me ardía el estómago era como ya se está quemando grasa y podré bajar de peso. Me pongo a pensar en la adolescencia, la cantidad de fiestas a las que no iba porque sentía que la ropa no me quedaba bien, el comenzar a odiar el verano porque sudas más, nuestra vinculación, por ejemplo, con determinados espacios como la playa, el no querer mostrar tu cuerpo, y que dices, no, no me gusta la playa, pero en realidad sí te gusta, sino que no quieres ir porque tienes miedo a que la gente te va a mirar con asco y con repudio. Nuestras primeras vinculaciones amorosas, el sentir de que no puedes mostrar tus afectos a alguien, sobre todo si tiene corporalidad hegemónica, porque no tienes ninguna posibilidad de poder tener una vinculación, aunque sea sexual, con esta persona. El haber aceptado en tu vida vinculaciones violentas y tóxicas y tener este mecanismo de protección desde el compensar supuestamente el defecto que habita en ti, que es la gordura, con otros temas. Cuánta violencia hemos aceptado, tanto verbal, psicológica, incluso sexual, por simplemente complacer a la otra parte, aceptar tener prácticas sexuales violentas contigo mismo para que te haga caso esta persona. Cuántas discusiones gordofóbicas ha existido con tu propia familia, cuántas oportunidades laborales has perdido, cuántos trabajos han sido hostiles contigo por tu cuerpo, entre múltiples cosas. Es como, son memorias que son muy dolorosas, que de por sí poder trabajarlas es complicado. Definitivamente las amigas ayudan, pero algunas cosas, por ejemplo, se trabajan en terapia y la terapia no es algo que sea de acceso a todas las personas. Y muchas veces también quienes trabajan en salud mental también tienen esta lógica de perpetuar la culpa en el propio sujeto, desconociendo las estructuras de opresión, que es como, por ejemplo, desde psicólogos, psicólogas, que es como, bueno, pero deberías de bajar de peso para que ya no te molesten tanto, o deberías de tener amor propio por ti mismo, cuando por ejemplo dices que has sido víctima de racismo y te dicen, bueno, pero es que eso está en tu cabeza, tal, es como también como la salud mental ha sido construida desde un enfoque neoliberal en el cual se siente que el amor propio lo cura todo y desconoce las estructuras de opresión que existen. Es como que habitar una cuerpa gorda es complejo en este mundo capitalista, en este mundo capacitista, en este mundo que exalta la delgadez, exalta la blanquitud. Es todo un proceso a comenzar a reconciliarte con tu cuerpo, con tu deseo. Es también una decisión política comenzar a ver qué cuerpos son los que tú privilegias, a los que tú diriges tu deseo, que por ejemplo en ese sentido yo siento que tanto el deseo como la afectividad son políticas y que por lo tanto es como el decidir con qué cuerpos te quieres relacionar, con qué cuerpos quieres vincularte afectiva y sexualmente, lo cual también es una decisión política. Comenzar a cuestionar también qué cuerpos son los que deseas y por qué los deseas, porque y si ese deseo hacia ese cuerpo tiene como trasfondo el odio hacia otros cuerpos que escapen de esa norma. Es como, son un conjunto de interrogantes que incluso constantemente me hago y que me gustaría sembrar en ustedes para generar este cuestionamiento. Igual 2 horas no es que sean suficientes para hablar de este tema que es tan amplio,
pero espero haber contribuido en algo, en sus propias reflexiones personales, en su propio conocimiento sobre la gordofobia y el dimensionamiento en la gordofobia como una opresión, que siento que también el cuerpo gordo es percibido como un cuerpo no político cuando lo es, y que por lo tanto el activismo gordo adquiere un rol fundamental para desmantelar toda esta estructura gordofóbica que existe, que parte del mismo sistema que es racista, que también es misógino, homo, lesbo, transfóbico. Es todo un sistema que parte desde la colonialidad, que sigue operando sobre nuestras cuerpos, nos sigue desapareciendo, nos sigue sembrando odio, rechazo, etcétera. No sé si tienen alguna intervención más. A ver, acá veo mensajitos. Ah, ya, sí. Oh, ya quedan 5 minutos, ya no digo nada más. No sé si es que alguien me quitó muchas cosas la gordofobia menos la playa. Te apoyo, Maga, gracias. No sé si es que alguien más quiere hacer alguna intervención. Si no, le doy... Ay, bebé, te amo. También te amo, bebé.